buenas noches. Muy buenas noches, señores académicos, muy buenas noches, señores galardonados con este premio. Muy buenas noches, los invitados especiales. Muy buenas noches, los representantes del laboratorio AOT. Hoy damos inicios a la sesión del Premio Nacional de Medicina que otorga la Academia Nacional de Medicina anualmente. Señor secretario, favor el orden del día. Con gusto, señor presidente. Sesión solemne, ceremonia de entrega premios Academia Nacional de Medicina a la Investigación Científica 2019, jueves 24 de octubre del 2019. Orden del día. Primero, saludo del presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, intervención de AVI-SAS, entidad que apoya el premio a la investigación científica, señor Felipe Palacios, gerente general para la región norte de Latinoamérica. Tercero, lectura del acta de premiación y entrega de los premios, académico doctor Germán Gamarra Hernández, vicepresidente y coordinador del premio. Cuarto, presentación de los trabajos premiados a doctor Andrés Felipe Cardona Zorrilla, B, doctora Sandra Milena Quijano Gómez, C, doctora Ligia Alejandra de la Torres y Fuentes. Quinto, intervención de los asistentes. Sexto, cóctel. Leído el orden del día, señor presidente. Bien, nuevamente muy buenas noches. Sesión solemne, entrega los premios Academia Nacional de Medicina a la Investigación Científica 2019, palabras al acto. La Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales se creó en 1873. Sus fundadores establecen esta sociedad científica con el interés de participar en aspectos de la salud en un país naciente y el de apoyar al cuerpo médico en sus diferentes actividades. El 22 de noviembre de 1890, y mediante la Ley 71, esta sociedad se transforma en la Academia Nacional de Medicina, organismo, por ley, consultor y asesor del Gobierno Nacional para todos los asuntos relacionados con la salud pública del pueblo colombiano y la educación médica nacional. Entre otros, además refiere en su artículo 6 que la Academia repartirá anualmente 2 premios de 500 pesos, cada uno a los 2 mejores trabajos que se le presenten sobre medicina nacional. Con este artículo constitucional de la Academia, entonces, por ley, se autoriza y a la vez ordena a la Academia Nacional de Medicina promover, patrocinar, apoyar o premiar el trabajo médico en el campo de la investigación y además sobre la medicina colombiana. Este concurso premio persiste por muchos años y hay informes sobre los trabajos presentados, muchos de gran importancia sobre la medicina nacional en su tiempo. En relación con este primer concurso y premio a la investigación y trabajo médico, se sabe además que llegó a cubrir por separado las áreas médicas y las áreas quirúrgicas. Y luego, en 1918, persistiendo en el apoyo del espíritu investigativo, se creó el Premio Trienal Manuel Forero al mejor trabajo científico, teórico, práctico, o que reuniera ambos aspectos, el aspecto clínico y el aspecto quirúrgico. En 1920 se reabre el concurso anatómico, iniciado por la Sociedad de Ciencias Naturales, pero estaba ahora dirigido y convocando a los estudiantes universitarios o médicos en formación. En todos estos concursos y modalidades de premios, la Academia Nacional de Medicina no solo conservaba el espíritu ordenado por la ley que la había creado, sino que además persistía en el apoyo, estímulo e interés
por la investigación médica. Con los años y a medida que la medicina progresaba, la Academia Nacional de Medicina se hacía moderna o acorde con su tiempo. Aparecían entonces especialidades o nuevas disciplinas. Fue entonces cuando se crearon los premios Carlos Esguerra y Roberto Franco, dirigidos a residentes de medicina interna. Luego el premio Juan N. Corpas, dirigido a residentes de cirugía, persistiendo así los hechos de animar, fomentar y premiar la investigación médica. Es de anotar que estos últimos premios siempre fueron convocados y costeados por los fondos de la Academia. En 1985 se estableció otro tipo de premio. Fue el Concurso Nacional sobre Obras Médicas. No sé si recuerdan Salvat. Finalmente, para 1990, se estableció un único premio, el Premio Nacional de Medicina a la Investigación, que es el que se lleva a cabo en la actualidad y que esta noche estamos entregando. Este premio ha sido apoyado en forma importante y significativa por la industria farmacéutica. Así, Ron Polanc, 1990-1998. Aventis Pharma, Sanofi Aventis, 1999 a 2005. Abbott, 2007-2012. Y AVI, SAS, 2013-2019. Para este premio se han establecido dos categorías: investigación en el área de las ciencias clínicas experimentales e investigación en el área de ciencias básicas. El número de trabajos inscritos ha sido desde 30 hasta 200 por año. En este año 2019 fueron inscritos 38 trabajos. Entre los años 2007 y 2015 el concurso fue coordinado por el doctor Hernando Groth Liévano, secretario perpetuo de esta corporación hasta su fallecimiento, y un gran investigador en el tema de enfermedades tropicales. Desde hace 4 años, la coordinación viene siendo ejercida por el doctor Germán Gamarra, vicepresidente de esta corporación. Es de notar que el doctor Germán Gamarra fue uno de los galardonados del primer premio en el año 1990, hace 29 años, con el trabajo Oxividiotoxicosis en el Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga. La académica Beatriz Suárez de Sarmiento está preparando un trabajo que muestra todos los premios entregados por esta academia a lo largo de su historia. Esto con los escritos y trabajos, y nos hablará de las características y de la evolución de investigación y de la medicina nacional. Este trabajo muy seguramente se publicará en un libro que enriquecerá las publicaciones de la academia. Al observar el papel de la Academia Nacional de Medicina en este campo y en sus 146 años de existencia, vemos que inicialmente se refiere a trabajos en su tiempo, seguramente complejos, y hoy quizá catalogados de gran sencillez y facilidad. La medicina se ha transformado, y de trabajos muy seguramente de solo clínica y observacionales, pasamos a los trabajos de medicina moderna. Y de investigar el defecto anatómico o el hecho clínico epidemiológico, hoy nos adentramos a la investigación de la célula, microestructura, alteraciones genéticas, transmisores, etc. Hechos de investigación que están de acuerdo con nuestra época y con el desarrollo y progreso de las ciencias médicas. El anterior recuento histórico sobre la Academia Nacional de Medicina y sus diferentes concursos lo hago primero
para rendir el más claro reconocimiento hacia la Academia Nacional de Medicina y luego para mostrar el ánimo, espíritu, interés y apoyo que siempre ésta ha tenido para con los médicos y profesionales colombianos de disciplinas afines, para con su trabajo, su investigación y su producción científica. Hoy, en esta ceremonia de premiación a la investigación, presento un fervoroso reconocimiento hacia los médicos y profesionales afines, nacionales, que desde siempre han procurado hacer crecer nuestra medicina y producción científica mediante sus investigaciones. También hago un reconocimiento a ABI-SAS por el hecho de apoyar por 7 años consecutivos este premio a la investigación de la Academia Nacional de Medicina. A los ganadores de este año, mis felicitaciones y admiración en nombre de la Academia. Doy los votos para que continúe este camino tan arduo, difícil de persistencia e incierto, pero a la vez tan satisfactorio, cual es el de la investigación médica. Esto me perdona el señor vicepresidente lo siguiente párrafo, porque no se conoce el veredicto todavía ni nada de ello. Para este año hago la observación y manifiesto mi contento, doctor Cardona y todos los médicos participantes en uno de los premios, a un grupo de oncólogos de gran prestigio a nivel nacional y colegas de especialidad. Mis felicitaciones a ustedes, doctor Cardona y equipo. Bien, es esta entonces mis palabras. Continuamos con el programa y nuevamente a todos los galardonados, mis felicitaciones. A todos los invitados, gracias por venir y acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Y a Avid, muchas gracias por ese apoyo que han venido dando a la Academia Nacional de Medicina y a la investigación nacional. Gracias. Buenas noches a todos. Doctor Esguerra, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los miembros de la Academia. Mi nombre es Felipe Palacios. Tengo el honor de representar a AbbVie hoy día y pues de hablar de un tema tan importante como investigación y reconocimiento a la investigación científica, en este caso investigación médica aquí en Colombia. Cuando estaba llegando estaba pensando un poco en el legado que esta organización tiene en Colombia, en apoyar no solamente la medicina, pero apoyar la investigación, y pensaba un poco en la compañía en que yo tengo el placer de trabajar y que hoy día está invitada a dar este premio, que si bien el premio es algo menor, creo que el reconocimiento es mayor. Muchos de ustedes a lo mejor no conocen un poco la historia de la compañía AbbVie, la compañía en la que yo trabajo, que nace de los laboratorios Abbott, que creo que sí lo conocen, muchos de ustedes conocen laboratorios Abbott. El laboratorio Abbott se creó en 1888, cuando el doctor Wallace Abbott, nativo de la ciudad de Chicago, pues decide embarcarse en una investigación muy propia, una investigación bioquímica. Él era médico de profesión y pues había una alta necesidad médica en lo que era formulaciones alquiloides para lo que era anestesia. Y en el sótano de su casa decidió pues embarcarse en investigación, y hoy día uno puede ir a la casa matriz de Abbott y ahí está la casa del doctor Wallace Abbott, y uno puede ir al sótano y puede ver el laboratorio donde él hizo investigación. Y para mí es un lugar muy especial porque lo que representa es que la investigación es propia de uno. La investigación nace de la curiosidad de todos ustedes y de todos los médicos y científicos que trabajan en esta área, y a partir de la investigación es donde se cataliza la medicina. Y eso es lo que finalmente ayuda y apoya ¿no? el avance de guías clínicas y finalmente ¿no? la calidad de vida de los pacientes. Esto es algo que en AbbVie tenemos mucha pasión por la investigación y por el apoyo que hacemos a los pacientes en este caso en Colombia. Entonces, estar hoy día acá reconociendo investigación es algo que es toca una vena muy
muy importante en la compañía AbbVie. Estamos muy honrados y muy contentos de poder dar este premio que, como el doctor Guerra nos dice, lo venimos dando hace muchos años y esperamos seguir dándolo, ¿no? Los ganadores, mis felicitaciones por haber participado y por haber obtenido estos resultados tan impresionantes. Y el único llamado que puedo hacer es a seguir con esa curiosidad científica que nos va a permitir darle a nuestros pacientes, a sus pacientes, la mejor calidad de vida posible. Desde el doctor Manuel Uribe, que es nuestro director médico que está acá, y en nombre de AbbVie, muchas gracias por la invitación, gracias por ser parte de este reconocimiento y estamos siempre a la orden para seguir apoyando la investigación aquí en Colombia. Muchas gracias. Buenas noches. La Academia Nacional de Medicina de Colombia, con la colaboración y soporte económico de AbbVie, ha logrado mantener durante un largo periodo de tiempo una convocatoria encaminada a premiar los mejores trabajos científicos en el campo de las ciencias biomédicas relacionados directamente con la salud humana. El galardón que se otorga consiste en 2 premios con reconocimiento en dinero y adicionalmente una mención honorífica y la publicación de los respectivos estudios cuando los autores así lo soliciten. Durante los últimos años del concurso, la Academia entregó un premio al mejor trabajo perteneciente al área de ciencias clínicas y experimentales y otro en el área de las ciencias básicas directamente relacionadas con la medicina. De esta forma, se cumple con lo establecido en el reglamento como uno de los objetivos de la Academia: contribuir al estudio y progreso de la medicina, de la educación médica y de la investigación, y también con lo establecido en la Ley 71 del 22 de noviembre de 1890, por la cual se creó la Academia Nacional de Medicina, que en su artículo 6 establece: la Academia repartirá anualmente 2 premios a los 2 mejores trabajos que se presenten sobre medicina nacional. Durante los últimos años del concurso se ha observado que la frontera existente entre la investigación en ciencias básicas y clínicas es cada vez más tenue. Por otra parte, la interdisciplinariedad requerida en los procesos de investigación en salud, que con frecuencia incluyen temas no necesariamente clínicos ni de las ciencias básicas como la salud pública, la epidemiología, entre otras ramas, hace que el establecimiento de categorías pierda vigencia y sea difícil su aplicación. Por este motivo, a partir de este año se entregarán 2 premios a los mejores trabajos de investigación presentados al concurso sin discriminar la categoría a la que pertenecen. La Academia quiere agradecer a todos los autores de los trabajos presentados al concurso por su participación y esfuerzo, lo que confirma el interés creciente de los profesionales de la salud por el progreso de la ciencia y demuestra, una vez más, que premios como los que se otorgan hoy contribuyen a estimular de forma importante la producción científica nacional. Durante la presente convocatoria, el jurado designado por la Junta Directiva perteneciente a la Comisión de Investigaciones de la Academia se ocupó de estudiar 38 trabajos científicos, todos ellos desarrollados y ejecutados en el país por investigadores y grupos de investigación pertenecientes a diferentes universidades públicas y privadas, centros de investigación e instituciones hospitalarias ampliamente reconocidas. El jurado calificador realizó un cuidadoso análisis siguiendo las normas utilizadas en este tipo de evaluaciones, entre otras, las relacionadas con la originalidad del estudio, claridad y pertinencia del problema investigado, el método usado para resolverlo, el análisis e interpretación adecuada de los resultados, la utilidad de estos e incluso sus repercusiones para la ciencia mundial y para la ciencia colombiana, como también su presentación general. El jurado reconoce la alta calidad de la mayoría de los trabajos que participaron en el concurso y después de una primera evaluación preseleccionó 6 de ellos que obtuvieron los mayores puntajes según los criterios anteriormente enunciados.
De acuerdo con el orden en que fueron recibidos dichos trabajos, estos fueron: primero, carga de enfermedad atribuible al sobrepeso y la obesidad en Colombia. Segundo, análisis de la utilidad de la citometría de flujo en la infiltración neoplásica del líquido cefalorraquídeo en pacientes con leucemia aguda y su asociación con parámetros clínico-biológicos de importancia pronóstica. Tercero, uveitis y esclerosis múltiple, mutaciones comunes potencialmente causales. Cuarto, estudio longitudinal de epidemiología molecular de cáncer de pulmón, colon y melanoma en Colombia. Quinto, estrés percibido y marcadores genéticos y epigenéticos en el trastorno depresivo mayor. Sexto, determinantes psicosociales asociados a la valoración y el autorreconocimiento de problemas y trastornos mentales en la población colombiana. Finalmente, el jurado de forma unánime escogió los siguientes trabajos para ser premiados este año. Premio al trabajo titulado Estudio longitudinal de epidemiología molecular del cáncer de pulmón, colon y melanoma en Colombia. Investigador principal, Andrés Felipe Cardona Zorrilla. Puede pasar a recibir el... Coinvestigadores: Alejandro Ruiz Patiño, Diana Carolina Sotelo Rodríguez, Yuli Caterín Rodríguez Ariza, Jorge Miguel Otero Bernal, Hernán Carranza Izaza, Carlos Alberto Vargas Báez. Grupo de Oncología Clínica y Translacional, Instituto de Oncología Clínica del Country, Fundación para la Investigación Clínica y Aplicada del Cáncer, FICMAC, Bogotá, Colombia. La Academia Nacional de Medicina, con el apoyo de AVI-SAS, otorga el Premio Academia Nacional de Medicina a la Investigación Científica 2019. A Andrés Felipe Cardona Zorrilla, Alejandro Ruiz Patiño, Diana Carolina Sotelo Rodríguez, Yuli Caterine Rodríguez Ariza, Jorge Miguel Otero Bernal, Hernán Carranza Izaza y Carlos Alberto Vargas Báez. Grupo de Oncología Clínica y Transnacional, Instituto de Oncología Clínica del Country, Fundación para la Investigación Clínica y Aplicada del Cáncer, FITAPA, Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Por el trabajo de investigación, estudio longitudinal de epidemiología molecular del cáncer de pulmón, colon y melanoma en Colombia, dado en Bogotá en la sesión solemne del 24 de octubre de 2019, firmados Germán Esguerra Villamizar, presidente, Germán Gamarra Hernández, vicepresidente. Doctor Cardona, tiene usted este diploma. Premio al trabajo titulado Análisis de la utilidad de la citometría de flujo en la identificación de la infiltración neoplásica del líquido cefalorraquídeo en pacientes con leucemia aguda y su asociación con parámetros clínico-biológicos de importancia pronóstica. Investigadora principal, Sandra Milena Quijano Gómez. La Academia Nacional de Medicina, con el apoyo de AVI-SAS, otorga el Premio Academia Nacional de Medicina a la Investigación Clínica 2019 a Sandra Milena Quijano Gómez,
Jimena Torres, Iliana de los Reyes, Marta Vizcaíno, Paula Carolina Guzmán, Alba Campos, Mijiret Peñalosa, Ana María Uribe, Alexander Puyo, Carlos Saavedra, Marta Romero, Gina Cuellar, Liliana Martín, Paula Rodríguez, Claudia Cardoso. Grupo de Inmunología y Biología Celular, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Pontificia, Universidad Javeriana, Hospital San Ignacio, áreas de citometría de flujo, laboratorio clínico, servicios de pediatría y de patología, Fundación Santa Fe de Bogotá, Departamento de Patología y Laboratorio Clínico, Bogotá, Colombia. Por el trabajo de investigación, análisis de la utilidad de la citometría de flujo en la identificación de la infiltración neoplásica del líquido cefalorraquídeo en pacientes con leucemia aguda y su asociación con parámetros clínicos biológicos de importancia pronóstica. Dado en Bogotá en la sesión solemne del 24 de octubre de 2019. Firmado Germán Esguerra Villamizar, presidente, Germán Gamarra Hernández, vicepresidente. Doctora Sandra Milena Quijano Gómez, mi felicitaciones. Mención honorífica al trabajo titulado Uveitis y esclerosis múltiple, mutaciones comunes potencialmente causales. Investigadora principal, Ligia Alejandra de la Torre Cifuentes. La Academia Nacional de Medicina, con el apoyo de Avisas, otorga mención de honor a Ligia Alejandra de la Torre Cifuentes, Claudia Silva Aldana, Juliana Muñoz Ortiz, Laura B. Piñeros Hernández, Óscar Otero, Alejandra Domínguez, León A. Faciolince, Mauricio Arcos Holzinger, Claudia Monstronardi, Nora Costanza Contreras Bravo, Carlos Martín Restrepo y Mauricio Oscar Burgos. Grupo de Investigación de Neurociencias, Neuros, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Centro para la Investigación en Genética, Genómica. Sidgur. Grupo de Investigación. Sidgur. Bueno. Geniurus. Bueno, doctor. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario. Escuela Superior de Oftalmología, Instituto Barraquer de América, Grupo de Investigación IMPAC. No es la vista, sino es la letra. Fundación Universitaria Sanitas, Bogotá, Distrito Capital. Grupo de Investigación en Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría, Instituto de Investigación Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín. Por el trabajo de investigación, uveitis y esclerosis múltiple, mutaciones comunes potencialmente causales. Presentado a la convocatoria, Premios Academia Nacional de Medicina a la Investigación Científica 2019, Bogotá, dado en Bogotá en la sesión solemne del 24 de octubre de 2019, firmado Germán Esguerra Villamizar, presidente, Germán Gamarra Hernández, vicepresidente. Doctora Ligia Alejandra.
La Academia Nacional de Medicina de Colombia felicita a todos los profesionales galardonados y los señala como modelos dignos de ser imitados para asegurar el progreso de la ciencia médica colombiana. Igualmente felicita también a todos los concursantes por sus valiosas contribuciones que suponen esfuerzos considerables de indudable calidad, por lo que la medicina y la ciencia nacional se sienten orgullosas. No haber sido premiados en esta ocasión en nada desdice sobre el valor de su contribución ni puede ser obstáculo para que continúen contribuyendo con sus aportes a la investigación biomédica del país. Finalmente, la Academia considera necesario reconocer y destacar a todas las instituciones que apoyaron la realización de los trabajos científicos presentados al concurso, en particular a aquellas que albergan a los investigadores premiados. Espera que el galardón obtenido por sus investigadores en esta ocasión se constituya en un nuevo estímulo para seguir apoyando y aportando al desarrollo y avance de la investigación científica en Colombia. Muchas gracias. Cuarto, presentación de los trabajos premiados, doctor Andrés Felipe Cardona. Buenas noches a todos, muchas gracias a la Academia por el reconocimiento y sin lugar a dudas es un verdadero gusto estar acá a nombre de todo el equipo de investigador. Yo quiero generar unas disculpas públicas para dos personas que están aquí con nosotros esta noche y que por error mío en una carta no fueron incluidas, que son la doctora Pilar Archila y la doctora Jenny Ávila, quienes son parte esencial de nuestro entorno y adicionalmente han contribuido de forma increíblemente significativa a hacer este trabajo y muchos otros adicionalmente. Esta presentación, al igual que muchas otras, es para ustedes dos. Muy bien, yo quiero hacer un recuento inicialmente de lo que ha representado la investigación en cáncer en América Latina y específicamente en nuestro entorno, quizás porque de forma muy curiosa los dos trabajos que están hoy siendo galardonados en primera instancia tienen relación con cáncer. Entonces, creo que vale mucho la pena hacer una circunscripción de ese entorno para nuestro espectáculo, digámoslo así, en la región y lo que ha significado el creciente número de artículos que se han publicado de forma progresiva y lo que nosotros estamos aportando hoy en día con la investigación en cáncer en nuestro entorno igual. Este es un estudio que tuvimos oportunidad de hacer también en nuestro laboratorio y lo mismo en nuestro grupo de investigación. Recopila buena parte de la información de lo que se ha presentado en investigación en cáncer a nivel de América Latina y como ustedes pueden observar, circunscribe que la gran mayoría de la información está jalonada en el continente en la última década y media, específicamente por el producto que ha generado Brasil, México y Argentina. La gran mayoría de los otros países se han mantenido en un espectro muy plano y tenemos poca generación, tanto así que América Latina en global representa más o menos alrededor del 1.7% de toda la investigación biomédica en cáncer del planeta y adicionalmente dentro de todo ese espectro de investigación en cáncer, pues obviamente la gran mayoría está jalonado por Brasil, como ustedes pueden observar en la diapositiva, y en alguna proporción por Argentina y México. Colombia se encuentra por aquí, incluido en una red perdida donde hoy en día representamos más o menos alrededor del 0.014% de todo lo que se genera, no en el planeta sino en la región, que es bastante triste. Esto ha ido creciendo de forma progresiva y hay algunos países de la región que incluso han empezado a aportar de forma significativa por encima de un 10, 14% y han renovado de forma más que implícita toda la producción biomédica en esta enfermedad que poco a poco se ha ido tomando el planeta. Esto es lo que ha pasado con nuestro país. Y si ustedes observan, tenemos un recuento muy significativo desde el 2000 hasta el 2015 en lo que teníamos en aquel entonces y el producto que ha ido aumentando comparado con toda la generación de conocimiento que se ha dado en el planeta en global. Si ustedes pueden observar, en el mismo periodo temporal hay poco más de 200.000 artículos relacionados con la enfermedad que hoy en día representa más del 60% del Producto Interno Global alrededor del conocimiento en las ciencias biomédicas. Y si ustedes ven, Colombia pues representa más o menos alrededor de unos 500 artículos especialmente distribuidos en el último quinquenio donde ha habido muchísima más producción. También con algunos de los miembros de nuestro equipo hace poco nos preguntamos si esa investigación que estábamos generando y que iba creciendo de forma progresiva en el tiempo estaba impactando realmente la mortalidad no fuera del país, sino dentro del país.
Para muchos de los que hacemos investigación está bien reconocido que el factor de impacto cada vez tiene más relevancia dentro del reconocimiento en la producción literaria global. El factor de impacto de la gran mayoría de las publicaciones de América Latina está por debajo de 1. El factor de impacto de la producción intelectual alrededor del cáncer en nuestro país no supera el 2 en contexto. La gran mayoría de los productos que generamos de forma regular no terminan siendo publicados. Solamente terminamos publicando alrededor del 14 a 17% de todas las investigaciones que estamos generando en cáncer. El promedio para los Estados Unidos y para Europa está por encima del 50%. Entonces, este impacto que estamos observando en la mortalidad, sin lugar a dudas, representa por primera vez la noción de que lo que estamos haciendo, aunque sea poco, está modificando la conciencia, no para el entorno global probablemente, pero sí para el entorno local. Y que lo que estamos haciendo está haciendo ciencia en buena proporción para nosotros mismos. El conocimiento de nuestra enfermedad es el primer paso para poder hacer modificaciones significativas en lo que estamos viviendo dentro de esa transformación de lo que en poco va a ser la enfermedad más importante, no solamente del primer mundo, sino también del planeta. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Desde hace más o menos unos 20 años se introdujo la genómica tumoral como una de las esencias primarias del tratamiento de la enfermedad, y hoy en día prácticamente que es la herramienta más importante que tenemos los oncólogos que hacemos clínica y adicionalmente quienes hacen transferencia para tomar decisiones. Hace más o menos alrededor de unos 9 años, el sueño de 4 personas se constituyó en un laboratorio de biología molecular que transformó en buena proporción lo que hoy sabemos del conocimiento de esa epidemiología molecular de la enfermedad en el entorno nuestro, haciendo poco más de 14.000 muestras de 14.000 personas en el país. Eso ha representado que lo que ustedes van a ver haya modificado más o menos alrededor de unos 60.000 años de vida con calidad. O sea, hemos tocado un número de personas significativo tratando de mostrar que eso que estamos haciendo nosotros en el laboratorio para llevarlo a la clínica tiene un propósito, y ese propósito es lo que ustedes van a ver con el estudio que hicimos. Esto es lo que hace en recuento la gran mayoría de las investigaciones hoy en día con el número grueso de los biomarcadores que utilizamos en oncología en práctica clínica regular, llevando de la biología molecular, de la básica, hacia la clínica para utilizarlo. Y si ustedes observan, pues hay una gran cantidad de recuentos, si ustedes ven después del 2006 y disponibles en la actualidad, muchos de ellos en proporciones diferenciales y muchos de ellos con una distribución también heterogénea a nivel del planeta. Y si miramos lo que está pasando con América Latina específicamente para un ejemplo localizado en cáncer de pulmón, si ustedes observan aquí están algunas de las mutaciones y alteraciones frecuentes que encontramos en la patología en la actualidad, y las barras significan cada uno de esos estratos en los cuales se ve la enfermedad en los diferentes sitios del planeta, Estados Unidos, Europa, Japón, los 3 sitios más importantes para la generación de conocimiento en cáncer en el planeta, y adicionalmente América Latina. Y si ustedes ven, nos empezamos a aproximar cada vez de forma más significativa al primer mundo, excepto tal vez en la generación de conocimiento alrededor de KRAS, de una mutación o de muchas mutaciones que se encuentran en este gen en la enfermedad. Y lo que tratamos de hacer en nuestro entorno fue esto que ustedes ven aquí. Este es el país, y gracias al esfuerzo de ese grupo de personas que han estado interesadas no solamente en generar datos para los pacientes, sino también en generar información que sea utilitaria para poder modificar la enfermedad, pues hicimos un mapa contextual que nos permite tomar decisiones alrededor de ello. Entonces, de todos los espacios, tomamos aquellos en los cuales se han encontrado muestras durante todo este recuento y recopilamos la información madura de 7.118 estudios que se habían hecho en el mismo número de personas en ese periodo temporal de 9 años, adicionalmente dentro de los departamentos en los cuales teníamos información y los que fueron excluidos porque no teníamos muestras significativas de ese entorno en total. Y lo que hicimos fue, de todas ellas, tratar de finalizar en los estudios en los cuales teníamos más espectro de conocimiento y que teníamos mejores datos, que fueron 7.009 muestras. Si se dan cuenta, es un número enorme de pacientes, no es un número pequeñito, ¿verdad? Es un número muy significativo. Si ustedes van a los estudios más importantes que se han publicado en el planeta, con números alrededor, pues hoy en día tenemos estudios de 100.000 personas genotipificadas, incluso con NGS. Pero del contexto de lo que tiene que ver para toma de decisiones en la práctica clínica regular, probablemente este estudio represente uno de los 10 más grandes que se han realizado en todo el entorno global. O sea que sin lugar a dudas es importante, no solamente para nosotros, sino para lo que tiene que ver con la información a nivel del planeta. Y lo que nos encontramos fue esto,
Creíamos que teníamos una deficiencia significativa en la distribución de la calidad de las muestras para la ejecución de las pruebas de economía molecular, y si ustedes se dan cuenta, lo que terminamos descubriendo es que el porcentaje de muestras que no pudimos ejecutar estuvo más o menos alrededor del 2.4%, y ustedes ven la distribución de los diferentes entornos en el país, con un porcentaje tal vez mayor al 8% en la región del sur y del centro del país, excluyendo Bogotá, Boyacá y Cundinamarca. Si ustedes ven, estas son las mutaciones sensibilizantes del EGFR, es un gen que representa el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, es muy importante en muchas patologías tumorales, pero especialmente relevante en cáncer de pulmón en la actualidad. Y lo que ustedes observan es la tipificación de esa epidemiología molecular en el contexto, viendo que teníamos una proporción mayor que lo que estaba descrito para los caucásicos, americanos y europeos, donde la cantidad de mutaciones normalmente oscila entre el 10 y el 15%, y en nuestro entorno, finalmente, después de un número muy grande de muestras, estamos alrededor del 22%. Ahora bien, ¿qué es importante para esto? Si ustedes observan, en algunos de los departamentos hay signos muy importantes de que la concentración de mutaciones es incluso mayor. Y si ustedes ven lo que ocurrió, digamos, en Boyacá, tenemos proporciones cercanas a lo que se encuentra en algunas locaciones específicamente de Asia. Y aquí empezaron a salir una cantidad de preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con ancestría, y tal vez en el punto en el que estaremos en los siguientes años será tratando de responder de dónde viene el cáncer, en este caso el cáncer de pulmón. Para nosotros los colombianos, ¿de dónde nació? ¿Cuál es el origen y la virtud primigenia de la enfermedad en el planeta, y dónde terminamos finalmente en Colombia? Y esa respuesta la terminamos haciendo con un estudio muy bonito que todavía no se ha publicado, donde incluimos poco más de 1000 muestras y que estamos desarrollando en conjunto con el Broad Institute en Harvard, donde terminamos describiendo y conociendo a muy buena ciencia que definitivamente el cáncer de pulmón, específicamente el adenocarcinoma entre los colombianos y particularmente la población de nunca fumadores, viene de Asia, no viene de la genómica y de la transcripción que viene a partir de la ancestría específicamente de los caucásicos, sino que probablemente esas migraciones de hace 16.000 millones de años trajeron genes, y hoy en día sabemos que son 2 específicamente, que terminaron llevando la enfermedad a lo que hoy conocemos en América Latina y específicamente en nuestro país. O sea que el cáncer de pulmón entre nosotros no es una enfermedad que vino de Estados Unidos, ni es una enfermedad que vino de Europa con los españoles, sino que vino de los tailandeses probablemente. Y tiene relación con algunos genes muy específicos que hoy en día sabemos que están asociados con la ancestría y el tropismo particular de la enfermedad a nivel de ese entorno. Y esto es lo que ustedes ven en ese estudio que no está publicado. Viene de parte del doctor Matthew Meyerson, que es una de las personas más importantes en el Broad Institute, y si ustedes se dan cuenta, dentro de la distribución de esa carga genómica respecto del comportamiento del cáncer de pulmón alrededor de lo que tiene que ver con América Latina, el 24% de ese peso está relacionado específicamente con genes asiáticos, y estamos justo en el punto medio de lo que tendríamos de los euroasiáticos y adicionalmente de la Asia más oriental. Y si ustedes ven, esta es la distribución de alguna de las mutaciones más significativas de ese EGFR que acabamos de mencionar, en su distribución específicamente de las mutaciones para el exón 21 y de la lesión del exón 19 dentro de ese número de muestras que ustedes acaban de ver. Lo mismo para las alteraciones por expresión de ALK, que es otro gen relevante para cáncer de pulmón, y si ustedes observan, pues también hay una concentración muy significativa en Cundinamarca, Bogotá y adicionalmente Boyacá. Curiosamente no teníamos ni idea de que esto ocurría, y hoy en día lo sabemos gracias al estudio. Y lo mismo para la expresión de PDL1, que es un gen que también está asociado con la respuesta a la inmunoterapia. Teníamos la percepción de que era muy homogéneo en el país y que probablemente tenía que ver con la circunscripción de la calidad de las muestras, y si ustedes observan, probablemente tiene que ver más con el comportamiento de la enfermedad en cada uno de los entornos. Y lo que terminamos construyendo fueron estos mapas que son hoy en día y por primera vez la epidemiología molecular en grueso y en grande, en una gran proporción de pacientes, de lo que nosotros podemos ver aquí simplemente con el ejemplo de cáncer de pulmón para no extendernos, y lo mismo se hizo para carcinoma colorectal, para melanoma, para tumores cerebrales y en circunscripciones posteriores muy probablemente en otro entorno. Creo que lo más importante es agradecer a varias de las personas que están aquí, que creyeron en el sueño, como les digo, de una sola persona en algún momento. Hace 10 años oyeron las palabras de un joven perfectamente inexperto que hoy está parado frente a ustedes, y esas 4 personas le creyeron a ese joven, y pues terminó siendo un sueño mucho más grande que constituyó lo que hoy en día es nuestro laboratorio, que ha hecho más de 12.000 muestras, como les decía,
Aquí estamos algunos de los investigadores, falta el doctor Jorge Otero que no alcanzó a entrar en la foto, y una buena parte de las personas que nos ayudan en el laboratorio hoy en día, a quienes sin lugar a dudas debemos todo lo que ustedes acaban de observar. Quiero también hacer una remembranza especial a dos personas que están aquí sentadas también entre nosotros y que son dos jóvenes investigadores que sin lugar a dudas, y creo que es muy importante resaltarlo, en estos 2 últimos años han metido alma a nuestro grupo y han hecho una gran transformación, y son el doctor Alejandro Ruiz, que está estudiando genética, y la doctora Carolina Sotelo, que también ha hecho una importantísima labor. Y gracias a ello pues hemos generado una gran red de investigadores, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en otros países del hemisferio occidental y pues probablemente de Asia en algún momento también. Muchas gracias a todos ustedes, a los que aportaron, a los que generaron conocimiento, a los que hicieron diferencia y a los que permitieron que estas 7.000 personas estuvieran aquí. Mil gracias a ustedes. Buenas noches, me disculpan que tengo un poco mal la voz. Mi nombre es Sandra Quijano y les voy a presentar el trabajo que hemos venido trabajando durante los últimos 10 años entre el Servicio de Citometría, de Patología y Pediatría del Hospital Universitario San Ignacio, la Fundación Santa Fe de Bogotá y colaboración con la Pontificia Universidad Javeriana. Merece la pena resaltar que es un trabajo interdisciplinario, muy enriquecedor, donde hemos participado bacteriólogos, citometristas, patólogos, hematopatólogos, médicos, pediatras, que atienden a los pacientes con leucemia aguda, pacientes pediátricos, y bueno, tenemos otras personas muy importantes como patólogos y citotecnólogos que han trabajado con nosotros. Entonces se titula Análisis de la utilidad de la citometría de flujo en la detección de infiltración neoplásica de líquido cefalorraquídeo en pacientes pediátricos con leucemias agudas y su asociación con parámetros clínicos y biológicos de importancia pronóstica. Entonces, para introducir, es importante resaltar que las leucemias agudas son tumores de origen hematopoyético que ocurren o se originan como consecuencia de la transformación maligna de un grupo de células que residen normalmente en la médula ósea, que son las células madre hematopoyéticas, y que normalmente estas células, a través de distintos procesos de diferenciación y maduración, deben originar todas las células hematopoyéticas y el sistema inmune que circulan en periferia, que nos protegen frente a antígenos extraños. Estas células pueden transformarse en células tumorales a través de diferentes mecanismos biológicos. De forma muy importante, uno de los más relevantes son las alteraciones genéticas, que afectan genes que regulan el ciclo celular, la diferenciación, la maduración y la apoptosis, y de forma muy relevante, estas células hematopoyéticas tienen alteraciones genéticas fundadoras de la leucemia, que son alteraciones iniciadoras del tumor, y como podemos ver a manera de ejemplo acá, algunos genes implicados, como el gen RUNX1 y MLL, que son genes o factores de transcripción que están implicados en diferenciación y autorrenovación. Y después estas células, una vez arrancan con estas clonas fundadoras de leucemia, durante la evolución y la progresión de la enfermedad, hay otros eventos cooperantes que son alteraciones genéticas secundarias que afectan otro tipo de genes muy relevantes, como por ejemplo genes reguladores del ciclo celular, genes supresores tumorales, receptores de citocinas, quinasas y muchos genes que están implicados en regulación de rutas de señalización celular. En conjunto, cuando esos eventos cooperan y se unen a esas clonas fundadoras con esas clonas que se generan posteriormente, pues esas células adquieren una ventaja de crecimiento, proliferación e invaden la médula ósea, ocupan esos nichos físicos en la médula ósea y compiten con las células normales hematopoyéticas desplazándolas. Dentro de la población de células tumorales hay unas células muy importantes que son las células stem leucémicas, que son las células que originan el tumor, son las que tienen un alto potencial leucemogénico y tienen alta capacidad de autorrenovación. Estas células stem leucémicas representan menos del 0.1% de las células tumorales, y las células hijas que se derivan de ellas pueden compartir o no ciertas similitudes genéticas y también en cierta medida perfiles proteómicos y metabolómicos que pueden heredar o no esa célula madre. De forma muy importante, el paciente, cuando ya la enfermedad se manifiesta, el paciente es diagnosticado a través de diferentes metodologías y recibe un tratamiento quimioterapéutico principalmente, y de forma relevante las células stem leucémicas son células resistentes a los tratamientos, se alojan en esos nichos hematopoyéticos y son responsables de la recaída de los pacientes. Adicionalmente, aquí podemos ver cómo es el nicho de la médula ósea. Vemos las células leucémicas que están colonizando la médula ósea en diferentes nichos,
como podemos ver aquí el nicho osteoblástico, nicho del sistema nervioso central, nicho estromal o nicho endotelial, y las células, a través de interacciones directas o indirectas con ese microambiente, adquieren muchas propiedades biológicas que les permiten proliferar, sobrevivir, expandirse y además cambiar perfiles de moléculas de adhesión que les permiten a estas células tumorales salir de ese microambiente donde residen habitualmente, como es la médula ósea, hacia sitios extramedulares en periferia. Por supuesto, entre más lugares anatómicos estén infiltrados por el tumor, por supuesto el pronóstico de la enfermedad es mucho peor. Y aquí podemos ver en esta diapositiva, que seguramente muchos de ustedes han visto esta figura muy famosa, la publicada por Hanahan, donde muestra que esas células tumorales en esos nichos que están infiltrando adquieren muchas propiedades biológicas que les permiten sobrevivir a largo plazo. Entonces vemos que las células tumorales evaden la respuesta inmune, cambian sus perfiles metabólicos, sobreviven a nichos hipóxicos y son capaces, por ejemplo, de cambiar perfiles de expresión de moléculas como metaloproteinasas y expresan receptores de quimoquinas y citoquinas que les permiten salir de su entorno y mirar a distancia, como por ejemplo a nivel del sistema nervioso central. Estas células, una vez salen de su microambiente y logran llegar al sistema nervioso central, logran llegar al tejido cerebral, son capaces, al igual que lo hacen las células del sistema inmune, que normalmente hacen inmunovigilancia en esos tejidos, como leucocitos, monocitos, linfocitos T, linfocitos B, estas células imitan o inclusive sobreexpresan muchas de las moléculas reguladoras del paso de la barrera hematoencefálica, como por ejemplo moléculas de adhesión, y las células leucémicas pueden interactuar con esas células del microambiente del sistema nervioso, como células endoteliales y células epiteliales del plexo croideo, e infiltrar ese tejido. Una vez esas células se estabilizan en este nicho cerebral, pues adquieren muchas señales de crecimiento y de proliferación que les permiten sobrevivir, y aquí las células leucémicas, que son unas de las células principales que migran a partir del nicho inicial, que era la médula ósea, se establecen allí y persisten y adquieren propiedades de quimioresistencia y autorrenovación. A nivel clínico, por supuesto, el paciente va a manifestar algunos signos y síntomas que están asociados con esta infiltración del sistema nervioso central, y por supuesto la gravedad de los síntomas dependerá de la carga tumoral. Hay pacientes que tienen un número muy pequeño de células tumorales y su sintomatología en realidad no puede ser evidente, es mucho más evidente cuando la carga tumoral es alta y afecta, por ejemplo, afectan los partes craneales. A nivel clínico, entonces, vemos que las leucemias agudas tienen una infiltración en el sistema nervioso central como una complicación clínica muy agresiva que empeora el pronóstico del paciente, y esta variedad en la frecuencia de infiltración depende del subtipo de leucemia aguda. De hecho, se ha descrito que las leucemias que más infiltran el sistema nervioso central son las leucemias de células T, las leucemias monocíticas y, por ejemplo, las leucemias tipo Burkitt. Y a nivel clínico, pues hay varios criterios que permiten predecir infiltración en el sistema nervioso, como por ejemplo leucemias que tienen alteraciones genéticas de muy mal pronóstico, como la translocación 922, que origina las oncoproteínas BCR-ABL. También tenemos pacientes que cursan con hiperleucocitosis con una alta carga tumoral, pacientes que tienen enfermedad extramedular, no solamente hacia el sistema nervioso, sino otros tejidos, tumores que tienen una alta tasa proliferativa y además niveles muy elevados de lactato de deshidrogenasa y beta-2 microglobulina. A pesar que existen esos criterios clínicos y que hay muchos estudios en la literatura que muestran que hay muchas moléculas que están implicadas en infiltración en el sistema nervioso central, esas moléculas no son consideradas como biomarcadores que se validen en clínica, porque estas moléculas también pueden ser producidas por células del sistema inmune o por células que están participando en procesos inflamatorios. Entonces no hay un marcador específico que pueda predecir riesgo de infiltración en el sistema nervioso. Además, es importante saber que ya en cuanto al rastreo diagnóstico de esta meningitis neoplásica, hay varias técnicas que se emplean, y en primer lugar pues hay que tener en cuenta la presentación clínica de los pacientes, los signos y síntomas neurológicos que ellos presentan, pero muchas veces estos signos y síntomas son inespecíficos. También se emplean técnicas de diagnóstico por imagen como TAC, resonancia y PET, que tienen un problema, y es la sensibilidad aproximadamente entre un 40 y un 60%, y sobre todo en casos donde las leucemias no hacen masa tumoral. Y de forma muy relevante, la técnica gold estándar para detectar infiltración en el sistema nervioso central ha sido la citología del líquido cefalorraquídeo, es decir, la observación morfológica de las células leucémicas en el líquido. Y el problema que tiene esta técnica es que, a pesar de ser una técnica de una elevada especificidad, tiene una sensibilidad muy baja, con aproximadamente un 20 o un 60% de falsos negativos. Eso significa en la rutina clínica y en la vida real para estos pacientes que hay una escasa sensibilidad y especificidad de esas técnicas, y por lo tanto se hace un diagnóstico subóptimo. Más o menos el 40 al 80% de los pacientes pueden estar mal diagnosticados. Entonces, teniendo esto en cuenta, la recomendación es utilizar técnicas altamente sensibles y específicas que sean capaces de identificar con una seguridad muy alta y una precisión muy alta la presencia de células tumorales en el sistema nervioso central. Dentro de esas técnicas tenemos la biología molecular, técnicas de biología molecular,
pero el problema es que no son aplicables al 100% de los pacientes, mientras que la citometría de flujo es una técnica que se aplica al 100% de los pacientes. Y de forma relevante en las guías nacionales de atención a los pacientes con leucemias pediátricas, la citometría ha sido una técnica recomendada sobre todo en casos de estadificación de la enfermedad, pero no es una técnica obligatoria durante el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. La citometría de flujo es una técnica que tiene muchas ventajas para el análisis y clasificación de tumores de origen hematopoyético, entre ellos las leucemias agudas, y es muy importante porque identifica con alta sensibilidad y cuenta la cantidad de células tumorales que están infiltrando los tejidos, hace una clasificación inmunofenotípica de la enfermedad, identifica el linaje, el estadio madurativo de esas células, y muy importante el tipo de aberraciones fenotípicas que esas células presentan. Esas alteraciones fenotípicas están directamente relacionadas con el perfil genético de los tumores y es muy importante en la actualidad para monitorizar el tratamiento, que es lo que conocemos como enfermedad mínima residual. La citometría es muy importante para evaluar los pacientes post-tratamiento, pre- y post-trasplante, y actualmente la citometría también permite la detección de alteraciones cromosómicas. Entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, y el problema que en Colombia pues, no se hacía esto de forma rutinaria en condiciones de calidad y estandarizadas, el objetivo fue evaluar la presencia de infiltración neoplástica en las muestras de líquido cefalorraquídeo de pacientes pediátricos con leucemia aguda mediante citometría de flujo y relacionar los hallazgos de la citometría para demostrar su utilidad con parámetros clínicos y biológicos que son de relevancia pronóstica en los pacientes. Entonces, para esto, pues, dos instituciones muy importantes en cáncer en Colombia, que son el Hospital Universitario San Ignacio y la Fundación Santa Fe de Bogotá, pues aportaron en gran medida a los pacientes, y es importante resaltar que en la rutina clínica en estos hospitales realizamos en los servicios de citometría y servicios de patología un análisis de una gran cantidad de muestras de líquidos corporales y líquidos cefalorraquídeos de miles de pacientes con cáncer, aportando de verdad en gran medida a la clasificación adecuada de sus tumores. Entonces, tomamos pacientes con diagnóstico confirmado de leucemia al momento del diagnóstico, durante el seguimiento de la enfermedad, y pacientes que tuvieron un estudio simultáneo tanto de citología convencional como de citometría de flujo. Eran pacientes entre 0 y 18 años, se hizo un análisis de muestras entre el año 2008 y 2016, y posteriormente en 2016 hicimos seguimiento clínico para poder conocer los desenlaces de los pacientes, y en total en estas dos instituciones reclutamos 55 pacientes y se obtuvieron 156 muestras de líquido cefalorraquídeo de esos pacientes. Para el análisis por citometría de flujo, las muestras fueron muestras estabilizadas, con un estabilizante comercial que permite que las células no se mueran por apoptosis de forma muy temprana, y con unos protocolos muy estandarizados, y dependiendo de la pregunta clínica, pues hacía un marcaje mediante citometría de flujo de esas muestras, y adicionalmente, de forma paralela, estas muestras fueron enviadas al laboratorio de patología, controlando que las muestras no fueran procesadas, que no fueran procesadas después de una hora de haber sido obtenidas para garantizar la calidad de las mismas. Cuando aplicábamos los paneles de anticuerpos para caracterizar inmunológicamente estas leucemias, pudimos identificar grupos de leucemias que son leucemias T, leucemias B, leucemias mieloides agudas en estos pacientes, y principalmente, como es de esperarse en los pacientes pediátricos, tenemos una mayor frecuencia de leucemias linfoblásticas agudas de células B. Además, nosotros en el análisis por citometría de flujo, después de hacer los marcajes, adicionábamos una población de perlas que nos permitía hacer un recuento absoluto de todas las poblaciones celulares que están presentes en estas muestras de líquido cefalorraquídeo y que ya han sido publicadas en estudios previos. En este ejemplo podemos ver una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente al cual se le sospechaba infiltración tumoral del sistema nervioso, pero la citometría demostró que no tenía células tumorales. Entonces podemos ver unas imágenes de citometría de flujo donde vemos en azul linfocitos T que normalmente están circulando en el líquido cefalorraquídeo y en verde monocitos. Entonces en esta muestra solamente había linfocitos T y monocitos, se descartó la presencia de infiltración tumoral por citometría. Y en este ejemplo a continuación vemos que lo contrario, y es que la muestra de este paciente pediátrico tiene una importante infiltración por blastos leucémicos en el líquido cefalorraquídeo, representando el tumor un 92% de toda la celularidad. Y como ustedes pueden ver, estas células representaban 638 células sobre microlitro. Estas células que están representadas en color rojo expresaban de forma parcial un marcador que es importante, está presente en las células madre hematopoyéticas tumorales como el CD34, expresaban la molécula CD10 y la molécula CD19. Y así es que podemos ver, así es que analizamos nosotros la citometría. A continuación, entonces, los resultados los va a presentar Jimena Torres, que esta fue la tesis de maestría de Jimena, ya se graduó de maestría en Ciencias Biológicas y actualmente es candidata a doctor en Biología del Cáncer, en Oncología. Entonces, nos va a contar los resultados de este estudio. Buenas noches a todos. Bueno, a continuación les voy a mostrar los resultados de la investigación. Primero, en esta tabla podemos observar
los tipos de diagnóstico que reclutamos, de leucemias B, T, mieloide y de fenotipo mixto, de un total de 55 pacientes. Acá lo que podemos observar es que dividimos las muestras en las que fueron positivas al diagnóstico y las que fueron positivas durante el seguimiento. Por ejemplo, en este caso, los pacientes que fueron 37 de leucemia tipo B, 3 eran positivos al diagnóstico. En las T, 1 era positivo al diagnóstico, en las mieloides, 1 positivo al diagnóstico. En total, 6 pacientes positivos al diagnóstico con sus diferentes fenotipos, para un total de 11% de pacientes que presentaron compromiso a nivel del sistema nervioso central al momento del diagnóstico. En esta tabla que muestra los resultados comparativos entre citometría y citología, vemos que en unas muestras que recolectamos de 156 casos, vemos que solo las pruebas citometría y citología coincidieron en solo una muestra, ambas positivas, y en total la citometría de flujo detecta 24 muestras positivas para infiltración, mientras que la citología solo detecta una muestra positiva. En estos casos también cabe resaltar que la citometría, por ejemplo, detectó 4 muestras positivas, mientras que la citología detectaba como sospechosas de infiltración. Y particularmente también 19 positivas por citometría, las cuales detectó como negativas la citología. Cuando hacemos el análisis estadístico de las muestras positivas, vemos que de las 24 muestras que fueron positivas por citometría de flujo, que equivalen al 15.4%, vemos que contrasta contra la citología, que solo detectó una muestra de 156, equivalentes al 0.6%. O sea, esto nos demuestra que la citometría tiene un poder de sensibilidad superior a la citología, y que esto es estadísticamente significativo. Cabe resaltar también que aquí la citometría logra detectar un mínimo de 0.01 blastos por microlitro, o sea, su capacidad de detección es muy alta, y en este paciente que fue positivo por ambas técnicas, cabe resaltar que era un paciente con una carga tumoral muy alta, o sea que no había duda de que el análisis morfológico por citología era pues evidente la detección del tumor, y esto equivalía a 13.232 blastos por microlitro en el paciente. Como la doctora Sandra mencionó, la citometría de flujo permite el análisis de diferentes poblaciones celulares. Acá vemos solamente los líquidos de los pacientes con leucemia linfoide B, los cuales eran la mayor cantidad de nuestros pacientes. Acá observamos que cuando comparamos la celularidad de las muestras con infiltración y sin infiltración detectadas por citometría de flujo, vemos que los pacientes que tenían infiltración tenían un número alto de células infiltrantes versus los que no, y que estas células se acompañaban, o sea, los blastos leucémicos infiltrantes se acompañaban de poblaciones celulares como linfocitos T. Pues lamentablemente nosotros no pudimos caracterizar bien estos tipos de linfocitos porque hay una variedad diversa de ellos, pero pues bueno, de pronto a futuro podemos hacer una caracterización de ellos. Adicionalmente, como dijo la doctora al principio, nosotros hicimos un análisis de qué variables pronósticas podrían estar asociadas a esta infiltración detectada por citometría. Acá voy a hablar solamente de los pacientes con leucemia tipo B, porque era el grueso de nuestros pacientes y son los donde pudimos tener una comparación estadística fuerte. Acá entonces observamos las variables de los pacientes que fueron negativos por citometría de flujo versus los positivos por citometría de flujo. Las variables de impacto pronóstico y que definen la clasificación de riesgo de los pacientes dependen de algunas de las que están acá, por ejemplo, el recuento de glóbulos blancos al diagnóstico, la lactato deshidrogenasa, la citogenética, y nosotros adicionamos a este análisis los síntomas neurológicos. Entonces acá observamos que no había significancia estadística con ningún parámetro del cuadro hemático al diagnóstico,
Sin embargo, observamos que sí se asocia a las citogenéticas de mal pronóstico, por ejemplo, la translocación 922, que es algo observado en la literatura, y que adicionalmente nuestros pacientes que tenían esta infiltración se asociaban a un riesgo alto, y así fueron catalogados en la clasificación según las guías. Y un tema muy importante son los síntomas neurológicos. Como dijo la doctora, la mayoría de estos pacientes cursan asintomáticos, entonces necesitamos una técnica que los pueda detectar antes de que presenten síntomas, porque cuando ya presenta síntomas es una enfermedad un poco más avanzada. Entonces, acá vemos que la citometría sí se está correlacionando con que los pacientes presentaban síntomas a nivel del sistema nervioso central. Otras variables que analizamos fue la respuesta al tratamiento. En los pacientes con leucemia se evalúa la respuesta al día 8 del tratamiento con corticoides y nosotros observamos que se correlaciona con una mala respuesta al día 8 y que adicionalmente cuando evaluamos los desenlaces clínicos, que fue recaída y muerte asociada a progresión de la enfermedad, vemos que se correlacionan ambas desenlaces, o sea, la recaída y la muerte, se correlacionan con los pacientes que fueron positivos para infiltración en sistema nervioso central. Por último, hicimos los análisis de desenlaces a través de las gráficas de Kaplan-Meier para mirar cómo era el pronóstico de estos pacientes a nivel de supervivencia global y enfermedad libre de recaída. Acá en estas gráficas tenemos agrupados a todos los pacientes, mieloides, linfoides T y B, y observamos que la gráfica se separa bastante considerable, con una relevancia significativa, y observamos que los pacientes que tienen un mejor desenlace clínico, tanto de supervivencia global como de enfermedad libre de recaída, son los pacientes que fueron negativos de infiltración. Y los que tienen peor desenlace son los positivos para infiltración por citometría de flujo. Acá vemos que la supervivencia media o la enfermedad libre de recaída es de 38 meses de los niños con infiltración versus 93 meses, versus una supervivencia total o global de niños a 65 meses para infiltración y negativa 95 meses en promedio. Es decir, que los pacientes con citometría de flujo positiva tienen una peor supervivencia y recaen más rápido en el tiempo. Luego hicimos las comparaciones por fenotipo, pero como les mencioné antes, de leucemias T y mieloides teníamos muy pocos pacientes para hacer bien las gráficas, entonces lo decidimos hacer con las leucemias B, y aquí observamos también lo mismo. Aunque la supervivencia global no se ve afectada por este parámetro, la enfermedad libre de recaída sí es significativa. Entonces los pacientes con leucemia tipo B positivos para citometría de flujo recaen más rápido en el tiempo también. Y acá, aunque no es estadísticamente significativo, pero sí tiene tendencia, y las gráficas también se separan, son los pacientes que tienen un riesgo alto o fueron clasificados como riesgo alto de recaída. A manera de conclusión, tenemos que la citometría de flujo detecta esa infiltración tumoral antes, vuelvo y digo, antes de que los niños presenten síntomas de infiltración, que tenemos un límite de detección del 0.01 células por microlitro blastos, y que este número fue significativamente superior a lo que detecta la citología convencional, que repetimos es el gold estándar. Y esto nos hace reflexionar a que hay muchos pacientes que se están yendo mal diagnosticados porque la citología no los está detectando. Que solamente la citología tiene el poder de detectarlos cuando hay una alta carga tumoral. Por tanto, nuestro trabajo recomienda que la citometría de flujo sea rutina clínica y no opcional, como está ahorita establecido en las guías. La infiltración detectada por citometría, como vimos, se asoció con variables clínicas de impacto pronóstico, que incluyen sintomatología neurológica, menor supervivencia y mayores recaídas, entre otras. Y este dato es muy importante. En Colombia nosotros no teníamos
el conocimiento de la incidencia de infiltración en sistema nervioso central al diagnóstico. Entonces, acá ya tenemos este valor que corresponde al 11% de nuestros pacientes, que es alto, si lo detectamos por citometría de flujo. Y esta última conclusión es dada por una de nuestras doctoras que trabajó en nuestro equipo de investigación, la doctora Ileana de los Reyes, hemato-oncóloga pediatra del Hospital San Ignacio. Ella, pues, como médica da su criterio y dice que la citometría es una herramienta diagnóstica de hoy y del futuro que nos permite la evaluación de neoplasias en la infancia para nuestros niños y abre las puertas para solucionar condiciones en sitios santuarios como el sistema nervioso central. También este abordaje que hicimos por citometría de flujo permite mejorar la estadificación del riesgo de los pacientes y esto le permite a los médicos escoger mejor el tratamiento. Si no estamos diagnosticando bien los pacientes, clasificándolos bien en un riesgo, ellos van a recibir un protocolo de quimioterapia diferente y por eso estamos viendo el impacto de sobrevida y recaída en nuestros pacientes. A futuro, queremos que, pues como dije antes, la citometría sea el gol estándar del diagnóstico y seguimiento de infiltración en sistema nervioso central. También queremos evaluar el impacto de cuántas células tumorales son relevantes para la supervivencia global y libre de eventos de nuestros pacientes, es decir, de qué rango a qué rango se asocian esas células con un estadio 1, 2 o 3 de riesgo de recaída en sistema nervioso central, porque las guías actualmente se basan, como dije, en la citología convencional, y relacionar el uso de la citometría de flujo con citología en otras patologías, por ejemplo, linfomas, otras leucemias, tumores epiteliales, y en otros líquidos corporales como acítico, pleural y humor vítreo. Por último, nosotras quisimos agradecer, bueno, particularmente yo le agradezco a Dios por permitirme haber trabajado en este trabajo y poderlo terminar satisfactoriamente, a nuestros pacientes y sus familias, que fueron los que voluntariamente nos apoyaron en todo el proceso, donaron pues sus muestras, con el fin de mejorar la salud de nuestros niños, a nuestras entidades colaboradoras, Hospital Universitario San Ignacio, la Fundación Santa Fe, particularmente a los servicios de pediatría y hematología y a los médicos patólogos, bacteriólogas del servicio de citometría, al grupo de investigación de inmunobiología y biología celular de la Universidad Javeriana, del Hospital San Ignacio, también mis compañeras del laboratorio clínico, la doctora Cardoso que está aquí presente, también nos contribuyeron mucho, el doctor Castellanos también lo veo acá, muchas gracias por creer en nosotros, a la Fundación Santa Fe, como lo repito, a la Academia Nacional de Medicina por concedernos este reconocimiento y a nuestros amigos y familiares y compañeros que nos acompañan en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es muy grato estar hoy recibiendo esta mención de honor por nuestro trabajo uveitis y esclerosis múltiple, potenciales mutaciones causales comunes. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina por este reconocimiento y también agradezco a los coautores. Porque sin ellos, esto es un trabajo en equipo, no hubiera podido ser posible la realización de este trabajo. Esto lo paso, listos. Este trabajo nos da a nosotros una luz sobre las bases inmunogenéticas de la uveitis comórbida con esclerosis múltiple. Pero entonces, como no quiero estar hablándoles en chino porque los coautores saben que es uveitis y esclerosis múltiple y todo, pero aquí hay varios familiares y personas que no, digamos, son especialistas en el tema, entonces yo les voy a explicar, como vamos a hablar de esclerosis múltiple y uveitis, les voy a contar qué es esclerosis múltiple y uveitis, como si ustedes no fueran casi que médicos. Y vamos a mirar
qué relación tiene la esclerosis múltiple con la uveitis y qué fue lo que encontramos de interesante. Recordemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica en la cual el sistema inmune ataca a las envolturas de mielina que nos recubren los nervios y afecta el sistema nervioso central, comprometiendo el cerebro, la médula espinal y en el ojo, que es parte del cerebro, nos compromete el nervio óptico. Entonces, fíjense la relación que tiene la esclerosis múltiple con la uveitis, pero aquí voy a contarles una cosa muy interesante, porque estas enfermedades, tanto la esclerosis múltiple como la uveitis, son raras, ¿cierto? Si nosotros vemos la esclerosis múltiple, ¿cuál es su frecuencia? No la vemos por 100%, ni la vemos por 1000, la vemos por 100.000 personas. O sea, es una enfermedad rara. ¿Y tiene relación o tiene influencia genética? Sí. Resulta que de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, 15% de ellos tienen uno o más familiares que puede tener esta enfermedad. Pero además, si tenemos gemelos idénticos, si uno tiene la enfermedad, tiene 1 de 3 de probabilidades en tener la enfermedad. Entonces, vimos ya qué es esclerosis múltiple, lo rara que es y qué es lo que afecta. Ahora vamos a hablar de uveitis. ¿Qué es la uveitis? La uveitis es la inflamación de la uvea. ¿Y qué es la uvea? La uvea es la parte pigmentada y vascular del ojo, que si nosotros la vemos desde el punto de vista anatómico, de adelante hacia atrás en el ojo, esta uvea ocupa todos los segmentos del ojo. Ocupa el segmento anterior, tenemos el iris, el intermedio, el cuerpo ciliar, y el posterior, toda esta es la coroides. Y si nosotros vemos la uvea como si fuera, digamos, por capas, se los voy a comparar con un sándwich de jamón y queso. Nosotros tenemos el pan, es la capa media, tenemos el pan, que es la parte externa, la esclera, la córnea, luego viene el jamón, que es nuestra uvea, y luego el queso, que es la retina. Entonces, si lo vemos por capas, la uvea ocupa la capa media del ojo. Y esto es muy importante porque tiene unas implicaciones increíbles, y es que cuando esta uvea, que está por todo el ojo, se daña, ¿qué le pasa al queso si se daña el jamón? Se daña. Entonces daña las otras estructuras del ojo y está por todo el ojo. Fíjense que está de adelante a atrás, iris, cuerpo ciliar, coroides. Hay una cosa muy interesante porque ustedes dirán, bueno, nosotros sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. ¿Qué quiere decir eso? Que ataca la mielina, que es lo que recubre los nervios, ¿cierto? Resulta que sabemos que la esclerosis múltiple está relacionada con el ojo porque muy frecuentemente lo que pasa es que se inflama este nervio óptico que está recubierto por mielina. Entonces se produce papilitis o neuritis óptica, ¿cierto? Pero ustedes dirán, ¿qué relación tiene esa esclerosis múltiple con la uveitis? Resulta que se ha visto que está relacionada mucho más con un tipo de uveitis que se llama la uveitis intermedia. Y esto es importante porque ya les explico qué es lo que pasa acá. Resulta que decíamos que la uvea podía ser uveitis anterior, intermedia, posterior, o si se inflama todo panuveitis, pero miren dónde está la uvea intermedia. Aquí está la parte posterior del cuerpo ciliar, la parte periférica de la retina y la base del vitrio, que es como una gelatina que llena el ojo. Entonces, ¿por qué se produce allí esta inflamación asociada con esclerosis múltiple si allí no hay mielina? Este es un interrogante que nosotros estamos ayudando a resolver. Resulta que clínicamente esta uveitis intermedia, ¿cómo se ve? Se ve así. Esta es el vitrio, esta es la retina periférica y nosotros estamos viendo estas bolitas que se ven allí que son unos precipitados inflamatorios que se llaman bolas de nieve, así se llaman, bolas de nieve y bancos de nieve. En inglés, snowballs y snowbanks. Y resulta que ¿qué tiene que ver esto con la esclerosis múltiple? Esta es la segunda asociación después de la neuritis óptica o papilitis, que se entiende por qué tiene que ver con esclerosis múltiple, con uveitis intermedia, y todos los pacientes que nosotros estudiamos tenían esta clase de uveitis intermedia.
Ahora, decíamos que la esclerosis múltiple es poco frecuente. ¿Ustedes creen que la uveitis es frecuente? Tampoco, es muy poco frecuente y también se da no por 100 ni por 1000, sino por 100.000 personas, tanto tiene un amplio rango de incidencia y prevalencia, pero se da por 100.000 personas. Pero, sin embargo, es la causa hasta de 10% de todos los casos de ceguera y discapacidad visual. Lo que nosotros vemos en los pacientes que sufren uveitis es una verdadera a veces tragedia, porque la discapacidad visual es bastante importante en estos pacientes. Resulta que está asociada con enfermedades sistémicas. La uveitis se relaciona con enfermedades autoinmunes, se relaciona, por ejemplo, con espondiloartritis, se relaciona con enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí pongo el ojo como no solamente el espejo del alma, porque el ojo es el espejo del alma, sino del cuerpo también. Se relaciona además con infecciones. De hecho, la primera causa de uveitis en Colombia es una enfermedad infecciosa por un parásito que se llama el Toxoplasma gondii. Es la principal causa de nuestras uveitis, pero también se relaciona con enfermedades sindromáticas que afectan el sistema nervioso central, como la enfermedad de Behçet o el síndrome de Voco-Yanagi-Arada. Y también, en un porcentaje menos frecuente, se relaciona con esclerosis múltiple. De ahí la importancia de esto, porque nosotros, fíjense que si por aparte estas enfermedades son por 100.000 y nosotros tenemos comorbilidad, es decir, un paciente que tiene esclerosis múltiple y también tiene uveitis, pues es mucho más raro. Entonces nosotros viendo una familia en la que muchos de los miembros de la familia tenían comorbilidad de uveitis intermedia y esclerosis múltiple, quisimos hacer un análisis de ligamiento genético a través de una secuenciación de exomas, que ahora les voy a explicar en términos súper básicos, completos de una familia colombiana que estaba afectada por las dos enfermedades, uveitis intermedia y esclerosis múltiple, con el objetivo de encontrar genes candidatos asociados con estas enfermedades. Entonces, lo que hicimos fue un estudio pseudoexperimental con base en una serie de casos de 8 individuos de una familia colombiana con esclerosis múltiple y uveitis, de los cuales 4 presentaron el diagnóstico de uveitis intermedia, lo que yo les contaba, que no tiene nada que ver con la mielina. Todos estos que están en negro presentaban uveitis intermedia. Y 2 que tenían los criterios de McDonald's para diagnóstico de esclerosis múltiple completos, y uno tercero que los tenía, pero que por uno de sus síntomas, que es síntoma neuropsiquiátrico y enfermedad y ansiedad, no se ha dejado hacer la resonancia magnética nuclear ni la punción lumbar, pero tiene todas las características clínicas y se le hizo su diagnóstico de esclerosis múltiple y de uveitis intermedia, y está pendiente su comprobación. Y este que lo puse aquí en rojo es porque infortunadamente estos son 2 varones y 2 mujeres, hermanos, porque falleció tempranamente en un accidente. Ya le habíamos hecho el diagnóstico de uveitis intermedia y no se le alcanzó entonces a comprobar el de esclerosis múltiple. ¿Qué fue lo que hicimos? Y se los voy a poner sencillo, porque a esta hora para ponernos a hablar de mole, y me perdonan los genetistas y los oncólogos, pero lo voy a hablar sencillo. Entonces estudiamos, ustedes saben que en cada muestra de los pacientes tenemos el genoma. El genoma es la información completa de esta carga genética de los pacientes. Y entonces, en esa preparación de la muestra, nosotros lo que nos interesa, el genoma está formado por exomas, por exones e intrones. Lo que nos interesa es ese conjunto de exones, porque son los genes que van a codificar las proteínas. Los intrones no codifican proteínas, entonces lo que tenemos que hacer es, digamos, fragmentar la muestra y fragmentarla en intrones, exones, y lo que tenemos que captar son los exones, que son los que nos codifican las proteínas. Entonces, una vez ya captados esos exones, ¿cómo se captan? Con un adaptador que, digamos, va a ser como una plantilla que se va a pegar a estos complementarios, a esos exones complementarios, para generar un clúster que es un conjunto de genes homólogos. ¿Para qué? Para amplificarlos con la polimerasa,
recuérdense perdón, los genetistas, que esto es como una cremallera. Entonces yo tengo una cremallera, si la abro, tiene unas muelitas en un lado y las otras en el otro. Entonces lo que yo voy a poner es hacer la plantilla de una copia de esto que abrimos acá, para amplificarlo muchas veces, millones de veces, y poder luego hacer una secuenciación, es decir, mirar en qué orden van esas cadenitas de esa cremallera. Entonces, aquí se empiezan a pegar las bases que tenemos, los pares de bases. Cuando se empiezan a pegar acá, adenina con timina, guanina con citosina, se empiezan a pegar, van a competir para formar la cadena complementaria, que es la que estamos copiando para poder mirar qué secuencia tiene, si esa secuencia está correcta o no, o si tiene mutaciones. Entonces se van pegando, y cuando se van pegando van emitiendo una luz que depende de la base, por si es T, si es A, si es G, va a emitir un color y una intensidad específica, y depende de, digamos, la cantidad de luces que emite esto, va a darnos la longitud de los fragmentos. Esto se llama Next Generation Sequencing, que vamos a hacer la secuenciación de todos los exomas totales. Entonces aquí tenemos que esto, el sistema lo lee y hace un análisis informático. ¿Cómo lee? Va a traducir estas señales luminosas en letras, y lo traduce en letras, y esas letras van a pegarse, la cadena va a unir las cadenas complementarias, y posteriormente esas cadenas las va a alinear con una biblioteca que nosotros tenemos de una información del genoma. Entonces vamos a ver si hay unos alineamientos anómalos, o sea, unas mutaciones, para mirar si esas cremalleras están perfectas o tienen una muelita dañada. Entonces, para ver si hay mutaciones. Lo podemos comparar con un genoma normal, o lo podemos comparar con una mutación que queramos estudiar. Esto es básicamente lo que hicimos, y nuestros resultados, ¿cuáles fueron? Entonces resulta que decíamos que eran 4 hermanos, 2 hombres que están aquí y las 2 mujeres que están al final. Estos 2 hombres, fíjense que estos son la edad de inicio de los síntomas oftalmológicos. Miren la edad de inicio de los síntomas neurológicos. Aquí está la edad de inicio de los síntomas neurológicos. Fíjense que debutaron con síntomas oftalmológicos muy tempranos, a los 12 años, 14 años, 11, 10, y los síntomas neurológicos fueron a mayor edad. Es una cosa curiosa allí, y lo que encontramos, ya les cuento porque es tan importante. Resulta que nosotros vimos que todos los pacientes, este fue el que tenía menos síntomas y el que murió tempranamente, pero que le alcanzamos a diagnosticar uveitis intermedia con estos bancos de nieve, con periflebitis, las bolitas que les mostraba inflamatorias allí. El otro paciente masculino con vitreitis, bancos de nieve, bolas de nieve también, y las 2 mujeres que tenían la enfermedad más severa, que no solamente tenían vitreitis y bolas de nieve, sino que hicieron desprendimiento de retina las 2, y las 2 perdieron su ojo. Esta es la agudeza visual de no percepción de luz. Entonces las 2 perdieron un ojito, y todos tienen síntomas neurológicos típicos de esclerosis múltiple, como fatiga, alteración de la fuerza, de la sensibilidad, etcétera. Y las 2 hermanas, pues se les hizo la resonancia magnética nuclear y el análisis de líquido cefalorraquídeo, y se comprobó perfectamente. Este es un ejemplo de lo que nosotros vemos. Esto se llama angiografía fluoresceínica, que es de la retina. Esto es en un solo tiempo, y unas fotos de fondo de ojo de una de las pacientes, de las hermanas, que tenía una inflamación del nervio óptico o papilitis. Miren que aquí se ve un edema de la mácula, que es el centro del ojo. La parte más importante, hay un edema, una extravasación aquí, y acá también hay una periflebitis. Acá vemos cómo hay una retinitis y un desprendimiento exudativo de la retina, que lo podemos ver acá con unas hemorragias. Severísima el cuadro de uveitis intermedia, y también estas son secuencias que van desde el 2007, que van en 2011, 2012, que va aumentando. Aquí hay unas hiperintensidades de placas de desmielinización al lado de los cuernos posteriores, en los ventrículos laterales, que van aumentando en número y en intensidad. Mírenlas acá, como ya se ven mucho más las placas de desmielinización.
Entonces, lo importante de estos resultados del análisis bioinformático, ¿qué es? Encontramos 3 puntos importantes. Uno es que reforzamos y encontramos unas mutaciones que ya habían sido descritas como patogénicas en estas enfermedades. Encontramos también unas inserciones y deleciones, es decir, otras mutaciones que no tenemos, digamos, la certeza que vayan a alterar la expresión de la proteína, qué papel tienen allí, pero hay que estudiarlas. Y lo más importante es que describimos 3 mutaciones y encontramos 3 mutaciones nuevas. Y lo increíble de aquí es que corresponden estas 2 a los genes que codifican la formación embrionaria del cerebro y el ojo. O sea, increíble, porque ahí nos da la respuesta de por qué sin tener esa zona mielina, por qué puede estar habiendo comorbilidad en pacientes con esclerosis múltiple y uveitis intermedia. Pues es de base genética, hay unas mutaciones que tenemos que seguir estudiando, esto no se puede extrapolar a toda la población, pero sí en casos particulares que haya esta comorbilidad. Hemos entonces descrito estas 3 mutaciones y esta de BAF es una mutación en el activador de los linfocitos B, y los linfocitos B son los que se convierten en plasmocitos y nos van a producir en las enfermedades autoinmunes los anticuerpos. Entonces, estas mutaciones son muy importantes para poder tener en cuenta para más adelante si existen las comorbilidades en otros pacientes. Entonces, como conclusión, hemos definido posibles mutaciones funcionales homocigotas que se segregan en regiones con un vínculo sugestivo de fenotipo autoinmune de esclerosis múltiple y uveitis intermedia. Algunas de estas variantes están en genes candidatos asociados con el proceso ontogénico de la diferenciación del cerebro y el ojo, que eso es muy importante porque nos da respuestas a un interrogante que teníamos, y estas variantes, debido a su patrón de expresión principalmente en tejidos oculares y nerviosos, merecen una evaluación como alelos causales de estas afecciones en otras familias o en casos esporádicos de uveitis intermedia y esclerosis múltiple. Este es el artículo publicado en Molecular Neurobiology y quiero agradecer a todos los que hicieron posible este trabajo, a la Universidad del Rosario, a la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América, a la Academia Nacional de Medicina, por supuesto, mil gracias. Y como dije a todos los coautores, pero quiero hacer una mención de corazón y un agradecimiento para la doctora Claudia Tamar Silva, porque sin ella no hubiera sido posible esto. Muchas, muchas, muchas gracias, doctora. Y para la doctora Juliana Muñoz, que yo le digo mi linfocita T ayudadora, porque esas linfocitas son muy importantes. Residente de oftalmología, entra ahorita en la Barraquer y ella fue un pilar en este estudio. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Observamos que hay gran silencio, es decir, que quedamos supremamente bien informados, supremamente contentos, supremamente satisfechos con la presentación de estos trabajos, y a todos ustedes y a los investigadores especialmente los esperamos para el año entrante. Muchas gracias. Sexto punto, cóctel.